¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenides a una nueva entrega de Odisea Cósmica. Hoy en un falso lunes, sin la ministra, como dice Marien, Vic Rubino, pero tengo un compañero de lujo, a nuestro productor, el señor Seba Álvarez. ¿Cómo va, Seba? Hola, Edu. Hola a toda la yentada, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue andas? el fin de semana? Por suerte, bastante bien porque pude descansar mucho. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Descansar un poco, se nos hizo corto. ¿Te puedo contar algo, Edu? Sí, dale. Estuve todo el fin de semana realmente al pepe, lo que se diría. Y bien recién, al pedo. Sí, bien al pedo. Y recién ayer como que activé la campanita, como tienen que hacer los oyentes de la UNE para suscribirse al canal de YouTube. Una vez que se suscriben, también pueden activar la campanita. Y me puse a limpiar toda la casa. Recién bien, el último día. Pero Sí. bueno, productivo. A mí me agarró como un medio así el bajón. ¿Te agarró el bajón? Y sí, de pero... este falso lunes que se ven y Dios mío. No, lo Sí. pasé bien. Pero la pasaste bien, imagino. Sí. Un poco atragantado por algunas cuestiones que se fueron escuchando a lo largo del fin de semana. Eso nos arruinó un poco, ¿no? Sí, pensaba, ¿no? Porque también uno piensa en base a lo que le pasa en lo personal, Sí. y después lo exterioriza y lo trata de colectivizar. Qué fin de largo bastante pedorro, Ujú. perdón Sí, el término, está bien. porque nos agarró a fin de mes, con poco dinero, realmente. También, claro. Y digo, si me pasó a mí, probablemente le haya pasado a un montón de personas más. Así que, nada, en ese sentido hubo que bicicletearla, por así decirlo. Ujú. Sí, y a su vez, ayer, en 2 de abril, se escucharon las peores cosas que uno La verdad podría escuchar, porque creo, ¿no?, que la historia indica otras cuestiones. Sí, muy irresponsable por parte de Javier Milei, sin duda. He leído por ahí mucho, sobre todo, bueno, Kicillof se levantó mucho esa frase, Sí, claro. que dijo el gobernador de la provincia, que bueno, que no podés homenajear a los héroes y a los veteranos de Malvinas teniendo como referenta política a Margaret Thatcher. Sí, reivindicando la figura, ¿no? Y sobre todo eso, sí. Mira, vos sabés que leí algo en página 12, me parece que viene a cuenta de Martín Coan, el escritor y docente. Dice: todo es como si hubieran trasladado al Estado la lógica de Twitter, buscando lastimar, molestar, irritar. ¿Sabés que sí? Es la herramienta institucional que tiene el gobierno de La Libertad Avanza para no solo tomar decisiones, sino también es su forma de comunicarlas. Y muchas veces nos tiran no quiero decir que es una pavada de lo de cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, no, estoy muy lejos de decir eso, pero la semana pasada, por ejemplo, anunciaba eso Adorni en sus conferencias de prensa habituales, Sí. que las hace a la mañana. Y por otro lado te estaban despidiendo un montón de personas en otros entes. Sí. Sí, como ocurrió en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hoy a la mañana. En el CENAR, por ejemplo, hoy 50 trabajadores se informaron a través de un telegrama que no podían entrar a sus oficinas de trabajo. Sí, la televisión pública funciona solo con programación que ya se había realizado, salvo los noticieros. Te digo, por ejemplo. te agrego algo más con Sí. respecto a eso, porque hubo también despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. Digo, están en Así es. cualquiera. Hace un mes aproximadamente, Edu, yo estaba haciendo un ejercicio en mi casa, también ahí bastante aburrido, pero me puse a mirar un poco el pronóstico, y viste eso de mirar el pronóstico extendido, Claro. porque tenía que hacer algo, no recuerdo bien qué, pero necesitaba saber qué iba a pasar con el clima en esa fecha, ese fin de semana. Y me meto en un momento al Servicio Meteorológico Nacional para ir a la fuente más directa, y hay una sección de noticias en la página del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Vos podés creer que la última noticia publicada era del 3 de diciembre? Y esto fue hace, no sé, un mes, tres semanas que lo chequeé. Estamos a principios de abril, los primeros días de marzo. Más o menos me puse a mirar eso, y la última noticia que se había publicado en la sección de noticias que tiene el Servicio Meteorológico Nacional fue del 3 de diciembre. Sí. O sea que
durante el cambio de gobierno no se publicó más ninguna noticia relacionada al clima. Eso por tirar un ejemplo, que en ese momento me llamó la atención. Claro, lo que llamó mi atención en aquel entonces se materializó en estas últimas semanas, en esta última semana. Evidentemente este gobierno no entiende lo que es un servicio, no lo dice, el servicio meteorológico, digo, el tema TELAM. Es muy triste poner TELAM y que no te aparezca la página, o no sé si dice algo así como en construcción, cuando en realidad era un archivo excelente de muchísimos años de laburo, de periodistas increíbles, y que no solo TELAM reflejaba cuestiones que tienen que ver con la actualidad, estaba lleno de informes, de investigaciones. Y también tenías ahí el archivo histórico de TELAM, que siempre es una referencia y una fuente de consulta, porque es la voz oficial. Es la voz oficial. Digo, de hecho, nosotros que somos, perdón, Seba, que te interrumpa, somos periodistas, a veces cuando aparecía una noticia de la cual no teníamos tal certeza de lo real, y aparecía en algunos portales, cuando aparecía en la agencia TELAM, a uno lo habilitaba a poder decirlo, nada más y nada menos. No me interrumpiste de más, iba a decir más o menos algo parecido a lo que acabas de decir, Edu, así que es real que es una fuente no solo para la comunidad, sino para los periodistas, para los comunicadores, las comunicadoras. Es una fuente también para los periodistas del exterior. Claro. Es la agencia oficial de noticias, realmente increíble, pero bueno, el fin de semana ya pasó y le vamos a poner la mejor onda aquí en esta odisea, pero que es bien cósmica. Hoy tenemos invitados de lujo, un cierre increíble, porque viene a hacernos unas canciones y a compartir una charla, nada más y nada menos que Agustín Dirtband. Y tenemos a la gente también del ciclo Fotograma, que se va a estar realizando este sábado aquí en la ciudad de La Plata. Pero si te suscribís al canal de YouTube, decís quiero los chorizos, sería en este caso La Choricería, una pasión argentina, los mejores choris y una riquísima parrilla, todo con opción sin TAC. Los miércoles tienen una promoción desde las 20, 2x1 en choris. Hoy. Choricería, tienes razón, pero como yo dije falso lunes, pensé que era lunes. No, claro. Hoy mismo, a partir de las 8, 2x1 en choris, 17 entre 70 y 71. Tienen delivery 458 59 69 y en las redes lo seguís como La Choricería La Plat. ¿Sabes qué, Edu? Estaba pensando, ¿terminás de escuchar Odisea Cósmica o nos terminás de ver por el canal de YouTube y te vas directo a 17? Entre 70 y 71 y aprovechás el 2x1. Bien, pero tenés la chance. Este viernes suscribite al canal de YouTube de La UNE OK. Decís quiero la promo de La Choricería. Dejas tu Instagram o Facebook en el caso de que ganes para poder ubicarte. Y simple eso, ¿no? O Twitter o TikTok, qué sé yo, ¿viste? Claro, la red que vos utilices, que nos sirva a nosotros luego para comunicarlo. Para que te contactemos, porque si no es imposible. Acá se pierde en el chat. Sí. Aparte, es esa. Los nombres de usuarios, no sé. Yo tengo mi nombre y apellido, pero algunas veces usan. Sí, yo tengo como un diminutivo. Ah, bien. Porque es difícil, mi nombre es muy común y también mi apellido, no sé si es tan común, pero hay unos jugadores de fútbol que se llaman igual que yo. Y sí, hay muchos. El Pepi Zapata, me acuerdo. Claro. yo siempre relaciono lo que han pasado por River. Está bien. Y también pasó por Estudiantes de La Plata. Mire usted. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa me quedó en el tintero? No, la verdad que no. Que nos escriban acá al chat de YouTube, que de paso se suscriban, porque eso es importante. Bien. La UNE OK. Sí. Y el viernes le vamos a estar regalando un combo para 2 personas de La Choricería. ¿Qué más quieren? Es imperdible. Y tenés el 221-508-2447, que es una línea abierta. ¿Por qué digo esto? Porque podés dejarnos un mensaje de texto, de audio, diciendo lo que quieras. Lo que tengas ganas. Lo que tengas ganas, para eso está también la radio pública. ¿Querés putear? Hacelo con total... Total, nosotros nos la bancamos. Por supuesto. Y no te vamos a putear. No sería la idea tampoco. ¿Qué le parece si hacemos una pausa musical y después volvemos con los invitados? Por supuesto que sí, Edu. Venga. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Hierba mala.
cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer. La cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol no se eleva al infinito, al infinito. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Agua dorada, agua dorada. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Estás en la UNE. Destapate. 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 Estás en la UNE. Destapate. ¿Sabés cuánto tardan en degradarse los residuos? Papel y cartón, 3 meses. Plásticos, de 100 a 1000 años. Vidrios, de 1000 a 4000 años. Lo bueno es que se pueden reciclar. Cuando los separamos y entregamos a los y las cartoneras, ellos los convierten en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, podemos tener ciudades más limpias, trabajo genuino e impulso productivo en nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. La provincia de Buenos Aires finalizó la repavimentación de la ruta provincial número 65 con más de 61 kilómetros de intervención entre Bolívar y 9 de Julio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. @LaUneOK. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este verano
Escucha la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? 1 hora menos. ¿La misma gente? 1 hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? 1 hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Actualizate. Si sos beneficiario del Instituto de Previsión Social, acércate a un centro de atención previsional. Actualiza tus datos, obtené tu usuario y clave personal. Vas a poder realizar el seguimiento de tus trámites y descargar tus recibos desde Mi IPS. Ingresá a ips.gba.gov.ar y busca tu centro de atención más cercano. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221 422 3527 422 3527 o en las redes @provincia 1270. @la UNE OK. La UNE. La UNE. Una llave maestra.
Odisea Cósmica. Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Odisea Cósmica. Con Edu Zapata, Vic Ruino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio. Odisea Cósmica. ...35 pasaron de las 6 de la tarde... ...continuamos aquí por la 97.1... ...en Odisea Cósmica... Seba, ¿qué te parece si presentamos a los invitados? Porque el 6 de abril... ...en Casa Fulana... ...allí en 8, entre 55 y 56... ...comienza el ciclo Fotograma... Y para que nos cuenten de qué se trata, tenemos aquí de invitadas en el estudio a Luna Españevelo y Lola Beyer. ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por Un gusto esta estar acá. No, gracias a ustedes por acercarse a la radio pública. ¿Y de qué va el ciclo Fotograma? Ya me gusta el nombre. Sí. Eso es interesante. Ahora, Cuando, aparte, ¿puedo aportar algo? Las chicas se acercaron, o sea, ellas acercaron el ciclo a Odisea. Entonces, como que le da el doble de esta oportunidad, ¿no? Que nos vamos generando y retroalimentándonos. Así que sí, ahí si quieren pueden contestar la pregunta de Edu, pero yo quería aclarar está muy bien eso, porque nos vinieron a buscar. Y eso está perfecto porque si no, a veces no se alcanza. No, es cierto. Todo hay demasiado en la ciudad. De lo que va ocurriendo aquí en la capital de la provincia. Hay demasiado para cubrir, total. Bueno, primero como arrancar agradeciendo también a Nehuen Silva, que nos está acompañando en este momento, y a Dana Moreo, que son quienes además están en la cabeza de este proyecto. Sí. Y bueno, un poco el ciclo tuvo una prueba piloto hace 2-3 meses. Sí, el año pasado, a fin de año, hicimos una prueba piloto. Y bueno, y ahora sería como traer un poco la fotografía a la agenda cultural. O sea, que haya eventos de fotografía donde se puedan conocer distintos artistas emergentes de la ciudad. Bueno, nada, y un poco ese es el motor de toda esta organización que estamos haciendo junto con los chicos. Bueno, y eso. Sí, un poco la fotografía, primero porque capaz en La Plata un poco lo que hablábamos es que no hay eventos exclusivamente de fotografía, y principalmente lo que propone Fotograma es la exposición de una fotografía en términos no convencionales, no una fotografía pegada en una pared, sino la experiencia de la fotografía en otros formatos, ¿no? En este sentido tenemos la idea de que se haga en una casa es también en relación al término de la fecha en concreto, que va a ser Habitantes, se llama, es el concepto. Y que sucede esta vez el 6 de abril y luego ya no existe más eso. Bien. Es otro concepto. Sí. ¿Por qué el concepto de Habitantes? De Habitantes. Bueno, eso es una pregunta interesante porque medio que nos preguntábamos un poco, bueno, en relación a estos términos, o sea, estos formatos no convencionales de exposición, un poco lo que buscamos es justamente que la obra no se exponga y que haya un espectador que la ve, sino que el espectador forme parte. Y en términos curatoriales pensamos al habitante como el momento que se crea entre la obra y el espectador. Ay, me encanta. Así que por eso también tiene como ese día es cuando va a suceder. Cuando y existen después, los habitantes. Cuando existen los habitantes, la idea de que sea en una casa es para que se recorra, va a haber un espacio como de descanso, un poco pensar qué representa una casa, ¿no? Y nada, el arte, un poco lo que nos une como grupo es nuestro refugio, es nuestra casa, y creo que ese es como un poco la idea, el concepto. Sí, el tema de este evento. Sí, de habitar las obras, compartir con la gente y bueno, y un poco de la fotografía también en términos,
hoy en día nos encontramos en una cultura altamente visual. Sí. Un poco lo que hablábamos antes de estar ahora en vivo es el tema del stream también. Sí, de las cámaras, de vernos. También esto, como que en este momento hay o sea, las obras, nosotros al menos nuestra generación consumimos fotografías por Instagram. Por redes. Claro, por redes. Sí. Entonces, como también generar un espacio físico donde podamos encontrarnos con las imágenes con distintas materialidades y distintas propuestas es también nuestro motor. Está re bueno. Y cuando hablas de materialidades, ¿a qué te referís? Distintas materialidades. Va a haber distintos formatos Ajá. y materialidades de la imagen, o sea, como... No quiero spoilear mucho porque no me dejan, pero... No. Bueno, lo que puedas contar. Pueden contar lo que está en el flyer, por lo menos, Claro, anunciado. Sí. Eso sí. Sí, eso sí. Bueno, va a haber un diaposet. Van a haber exposiciones con cierta duración y exposiciones que van a estar fijas durante las horas que dura el ciclo, que es a partir de las 19 horas hasta las 12. Sí. Y bueno, en ese sentido hay exposiciones que duran 15 minutos, como el diaposet, que si querés contar. Diaposet es una propuesta que traemos con nuestra manija de las cosas como consumir la imagen como antes, o sea, como por ejemplo las diapositivas. Sí. Nuestra idea es, tenemos un banco de imágenes de diapositivas y sería como que cada exposición puedan distintas personas utilizar esas imágenes para contar una historia distinta. Bien. Esta historia que vamos a ver el 6 tiene que ver justamente con la propuesta Habitantes. Eso. Realizada por Lu Carciofi. Realizada por Lucía Carciofi. Si nos está escuchando. Y va a estar acompañado de música porque también vamos a tener un DJ set de dos chicos que van a pasar música en vinilo. En vinilo, sí. Así que qué bueno. Eso va a estar muy lindo. Eso, bueno, va a acompañar la exposición de Lu y después van a seguir pasando musiquita para que para la que gente baile disfrutemos. y disfrutemos. Sí. También va a haber comida, bebida. Sí, también hay fotografía en vivo. Voy a estar yo haciendo fotografía en vivo. Donde es una experiencia donde pueden venir, posar y verse al instante cómo salieron en esas imágenes. Ay, me gusta eso. Sí. ¿Y pueden llevar su cámara? No. Sí, obvio. ¿Sí? Siempre están invitados a registrar. Todas las personas que se sientan invitadas, que tengan esa pulsión de ir a registrar, obvio que sí. Bueno. Sí, porque es lo que nos une en definitiva. Si no, nos ponemos... No, nosotros solamente, ustedes claro, no. Nosotros tenemos el conocimiento. Claro, no, cero. No tenemos nada de conocimiento. De hecho. Si lo tenemos, lo compartimos. Claro. Ahí va, me gusta. Sí, está buenísimo esto que contaron recién del diaposet más DJ set. Teniendo en cuenta un poco la era, esto... Yo lo pienso todo en la fotografía en recitales, porque es uno de los ámbitos donde me muevo. Y se está utilizando una bocha el tema de las visuales, incorporar las visuales a esa composición musical. Al show, ¿no? No sé, se me hizo esa idea. Cuando leí diaposet más DJ set, me imaginé viendo fotos con visuales o algo así, no sé. Medio que flasheé un poco. Sí, va un poco por ahí. Bueno. También va a haber visuales a cargo de nuestra gran amiga Dana Moreo, que va a ser como un espacio como de descanso donde se habite la casa de una manera más para estar pancho. En resumen, te acostás y ves lo que pasa ahí un poco. Porque en realidad es esto, o sea, efectivamente Casa Fulana es una casa, entonces cada espacio cobra sentido en relación a la obra y en relación al propio, o sea, a la propia casa, volviendo a la idea del arte como refugio, como nuestra casa. Entonces un poco, bueno, Dana va a estar a cargo del espacio de descanso, así que bueno, es un espacio para estar tirado y ver lo que sucede ahí, y una vez que recargas energías, seguir recorriendo. Tenemos ganas de como generar como microespacios donde cada obra sea como un mundo, que vos vayas y te sumerjas a esa obra y seas parte de alguna manera de eso. Sí, como poder habitarla. Poder habitar la obra, claro, por eso. De ahí viene. Y habitantes. Sí. ¿Cuántos artistas visuales integran este proyecto? Son 10 artistas. Tenemos a Lu Carciofi con el diaposet, tenemos a Dana Moreo, tenemos a Luna, ahí van 3.
tenemos a... Después tenemos a Inesina, tenemos a Fausto. Suena raro decir tenemos. Van a participar. Está bien. Van a participar, bueno, Julieta Palma, Juliana. Ju y Juliet, que es otra amiga. Luisina. Ay, me falta alguien. Fausto Malacalza. Ahí va. Fausto ya lo, sí. Ya lo había nombrado. Sí. Perfecto. Ailen Salinas. Y nadie más. Sí. Son un montón igual. Somos un montón, sí. Y la casa es grande. Y a todo Está esto, bueno eso, y la casa es grande. Y la casa. Cuando recibís a alguien, sí, la casa es grande. Tranqui, que la casa Claro. Y la idea es sumar más gente. ¿Cómo comienza? Este es como un comienzo. Este es un comienzo del ciclo. Justamente la propuesta es el 6 de abril, habitantes, pero en principio estamos planeando un ciclo cada 100 días. Muy bien. Así que, nada, en 100 días más esperemos estar terminando haciendo el otro ciclo, que la idea es que vayamos renovando expositores, porque justamente es un espacio para, o sea, estamos intentando convocar gente, porque en principio ahora son amiguis la mayoría, Sí. pero nada, la idea es darle lugar a nuevos artistas emergentes de La Plata y alrededores. Claro, que siempre haya gente nueva, Sí, poder ir a ver, no repetir. consumir algo nuevo, y que las personas quizás que por ahí no tienen tan seguida la oportunidad de exponer puedan explayarse y mostrar su obra de la manera que más les guste, y bueno, también con la temática que tengamos para estos 100 días, los próximos 100 días. ¿Qué pasa con la fotografía? Porque escuchándolas uno puede pensar, ¿no? ¿Hay difusión de fotografía, de lo visual como se pretende? ¿O hay un déficit en eso? Es una muy buena pregunta. Creo que un poco todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto de que estamos como sumergidos en las redes sociales. Sí. De pronto estamos en una era de muchísima estimulación visual, y entre tantos estímulos las cosas se nos van también. Sí, de sí, pronto claro. uno arranca a ver un reel y ve 20 y ya no se acuerda cuál fue el primero que vio. Totalmente. Entonces un poco también en relación a que sea una exposición de fotografía, bueno, la fotografía como una imagen que en principio está fija, que después puede contener muchísimos formatos de exposición, puedes sumergirte, puedes verla desde lejos, pero es detener un poco el tiempo. En tiempos tan caóticos y tan rápidos, la Poder fotografía detenerse. se plantea como eso. No sea tan efímero, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, que es un poco también ponerlo en tensión. El hecho de que no se repita, de que sea efímero, es un poco... es inherente a la era postmoderna. Está muy bien, aparte que, Sí. que lo digan ellas, que le contamos a los oyentes de la 97.1 que están escuchando por radio, que son muy jóvenes, tanto Luna como Lola. Y nos están dando como una perspectiva, una mirada de lo que consumimos y cómo lo consumimos también, ¿no? De alguna forma me parece que está bueno esto que están comentando recién de poner en tensión. Sí. Y a mí quería consultarla, porque les escucho hablar con tanta pasión de lo que hacen. Si nos quieren contar así un poquito de cuándo surge ese amor por la fotografía, en qué contexto, ¿se acuerdan la primera vez que tuvieron contacto con una cámara para registrar? Sí, re. Ya que estamos... Bueno, es loco porque yo ahora hace 2 semanas saqué un videito en Instagram sobre una cámara que me encontré ahora el 2 de enero, me la encontré en casa allá en Viedma. Un saludo a mamá, que debe estar por ahí. Saludo a Andrea. Saludo a Andrea. Me encontré la camarita que tenía fotos de cuando yo tenía entre 10 y 12 años. Había fotos de mis abuelos que ya no están también. Y creo que nada, esa fue como... Bueno, nada, fue mi primer cámara propia, así que sí, entre los 10 años empecé a sacar un poco de fotos, pero bueno, como estudiante, soy estudiante de cine, entonces, bueno, también va en relación a esto de poder frenar la imagen, o sea, también somos las dos somos estudiantes de cine, entonces consumimos muchas películas, y bueno, está bueno ponerle quietud. Por mi parte, mi papá, que si está viendo le mando un saludo. Aprovechamos. Siempre, o sea, él estudió cine en un momento, entonces como que siempre tuve acceso a cámaras y estuvo registrando gran parte de mi infancia, entonces eso como que siento que me acercó un montón. Y bueno, también siento que como que justamente rodearse de gente
grosa, gente que anda en la misma, compas que impulsan, o sea, como que te juntás y de repente salen un montón de ideas y de repente sale un ciclo. Como que es un poco eso también. Es una frase trillada, pero la salida es colectiva. Ay, ¿puede sí, ser? recontra, Totalmente. sí, Y bueno, y también el ciclo surgiendo, es full autogestivo. Ahora queremos dar otros agradecimientos a gente que va a estar dando premios, que se van a sortear con la entrada. ¿Cómo es eso? Bueno, Porque nos contaban fuera de aire el tema premios, pero... Buenísimo. Con la compra de la entrada anticipada. Está bien, está perfecto. Bueno, el Instagram es ciclo.fotograma Sí. y la anticipada tiene un valor de 1.500 pesos. Se transfiere por Mercado Pago y con esa compra te damos un numerito que te vamos a dar a la entrada del ciclo. Y durante la jornada vamos a sortear diversos premios que los vamos a nombrar mientras a tanto. continuación. A bueno, continuación. me gusta. A ver. Bueno, y además esta gente va a estar en en el mismo ciclo va a estar feriando sus cosas. Está buenísimo. Sí, así que nada, también pueden comprar cosas, eso va a estar increíble. Bueno, va a estar Fresquita Lab, le agradecemos, ella va a estar sorteado, nos regaló un revelado digitalizado que vamos a sortear. Opa. Después Optra, ¿dónde está Optra? Acá. Un curso nos dio Optra para sortear, curso de... Alección, me parece. Alección, sí. Ok. Bueno. Son super premios. Che, pero son unos premios. Sí, son unos premiazos. Están re piola. Después de Todo es Mercurio, nos regaló nos dio un cuaderno para sortear. Bien. Y también van a ver fotografías enmarcadas por los diferentes, fotografías de los diferentes expositores del ciclo de habitantes, enmarcadas por Taller Visual, que también vamos a estar sorteando. Sí. Así que son muchos premios y nada, esperemos que... Che, no, pensaba que está buenísimo, que aparte es una entrada súper accesible también. Me imagino que han tenido en cuenta el contexto social, económico. Eso también es un poco lo que apuntábamos antes. También el ciclo se posiciona en un contexto muy complejo en términos políticos, económicos y bueno, consideramos que es algo que también supongo que va a salir a colación en algún momento del ciclo, en diversas preguntas, un poco repensarnos como sujetos políticos, repensar la posición del arte en todo este contexto, el peligro de la cultura. Todo esto es full autogestivo y hecho con mucho amor y eso, un poco. No queremos como ser muy explícitos, pero bueno, la verdad que sí, estamos peligrando y... Igual, yo celebro que se posicionen, chicas. De una. Realmente. Bueno. Sí, porque me parece que no es tiempo para tibiezas y tampoco son tiempos para alimentar grietas ni nada de eso. No, total. Sí, es... A ver, es como, bueno, eso, un poco... hay un límite muy fino, una línea muy, muy fina hoy entre, bueno, la violencia y la tibieza, y es como todo muy... muy extremo. La realidad es que no la estamos pasando bien como artistas. La verdad que, bueno, la otra vez, por ejemplo, yo fui a la marcha en el Gaumont contra los ajustes y el desfinanciamiento del Inca. Hubo represión, me entró muchísimo gas, la pasé muy mal. Éramos todos estudiantes. Pacíficos. Estudiantes, bueno, productores, realizadores. Sí. Fue una marcha muy pacífica y la verdad que son tiempos terribles. Milei nos está haciendo muy mal. Entre tanta hostilidad, nuestra propuesta es invitarles a que vengan a abrazar a la cultura, a las personas emergentes de esta ciudad, que nos podamos charlar ahí entre nosotros y pensar ideas y cosas que podemos hacer para activar esto, para luchar juntos, para resistir. Eso también está pensado para este ciclo. O sea, la violencia no se soluciona con más violencia, sino con amor. Así que esperamos un poco de brindarles eso. Y que se sientan como en casa. Sí, porque es una invitación a sentirse como en casa. Por ahí va un poco, ¿no? La cuestión, la esencia de
lo que va a ser el ciclo fotograma es el sábado. Es el sábado A partir 6. de las 19:30, ¿era? De las 19. 19. Sí. Unas ganas de ir, Edu. Ay, Sí, a mí vengan. me da Vengan, mucha vengan, curiosidad por favor. y me parece también escuchando el relato, claro, esta propuesta para compartir, para que otros disfruten, para Sí. que ustedes mismos puedan estar juntos, porque las escuchaba y son estudiantes de cine. Sí, hermoso. Estudiantes de cine en un momento donde se han dicho las peores barbaridades de la industria del cine nacional. O sea, Sí. es increíble, ¿no? Porque es como empezábamos el programa hablando un poco del contexto, las cosas que se van escuchando, y esto lo hemos hablado en el programa. Sí. Digo, estás hablando de la industria nacional y lo que implica el cine en la Argentina, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que genera, o sea, a veces hay, ¿no? Nos quedamos con la película, Sí. con el estreno, Con el con resultado final. con el resultado final. Ahí está, Total. no me salía, ¿no? El resultado final, sin embargo, empleas a un montón de gente en un montón de áreas. Pero más vale, y que además el cine, como todo hecho cultural y artístico, a ver, la soberanía no solamente pasa por una cuestión económica o política, lo cultural también Claro. es soberano y es una forma de marcar una identidad, ¿no? Sí, sin duda. Es reivindicar años de historia como argentinos, argentinas, y de pronto, nada, si no hay una cultura que acompañe eso, tampoco podemos hablar de términos identitarios como país. Totalmente. Si hay algo que creo que todos los que estamos acá presentes vamos a estar de acuerdo, es que no nos van a callar para nada. y que no nos van a silenciar. Por eso también, bueno, celebramos que hayan elegido la radio pública para venir, para poder tener este intercambio. Me parece que es un momento para que nos encontremos más juntos que nunca. Sí. Y compartiendo y haciendo cosas que nos hagan felices, porque por ejemplo el ciclo es una invitación pero súper grata, así que nada, estoy muy contento de que hayan venido, chicas. Nosotros estamos muy contentas de que nos dieron la oportunidad. Gracias, muchas Y gracias. que de un poco de eso se trata, ¿no? De difundir, ¿no? Yo siempre trato de remarcar que la radio pública tiene que tener, las radios públicas, los medios públicos, difundir. Y si Sí, por nosotros supuesto. no difundimos esta tarea, me parece que algo se nos escapa. De y hecho, que los demás se puedan acercar es buenísimo. está un poquito... Sí, dígame. han comentado acá, la gente en el chat de YouTube, Bien. nos escribe Andrea de Francesco. Dale, mamá. Y nos saluda, mira, es la mamá de... La mamá de Lola. De Lola. Mira. Muy bien. Dice un saludo cordial desde el portal sureño. Ay, Viedma, Río Negro, qué lindo. Unas ganas No de conozco, ir. pero bueno. No, yo conozco Río Negro, pero esa parte no. Así que, bueno, si me quieren invitar, Andrea, si estás escuchando. Más vale. Y después, nos escribe Juan Segundo, manda corazoncitos. Ay, Juan Y Segundo. mirá que bien, Saitán dice: manifestarse artísticamente es un acto político. Sí, claro. Y lo destaca. Te amamos, Matías. Es nuestro amigo, Es es nuestro nuestro amigo. Qué mejor amigo. Ay, qué bien. Ahí. Y sí, Haciendo bueno, el aguante. haciendo el aguante y también sintiéndose identificado con lo que venían contando, Sí. con su relato, chicas, sin duda. Sí. Bueno, ¿quieren recordarnos, les parece? Bueno, la invitación. Este sábado a las 17. 19. 19. Arrancamos. Le vamos cambiando el Vamos de horario. Yo te vuelta. dije 19:30, Sí, ya sí, vamos. no, y ya Es todo el ahora día, a chicos, las no 12 importa. los esperamos. A las 12. Bueno, arranca tempranito. Bueno, es a las 19. hasta las 19. Ciclo fotograma en Casa Fulana, calle 8, entre 55 y 56. Los invitamos a que vengan a pasar un gran rato mirando rato. imágenes. Recordanos las Habitando redes, así imágenes. hacen la compra anticipada de la entrada. Ciclo.fotograma en Instagram. Ahí Así saca la que, entrada. nada, nos tiran un mensajito al privado Bien. Y tienen nada. entrada y rifa. Ya están participando Los de la premios sorteo. son Y también pueden comprar interesantísimos. además numeritos, o sea,
pueden comprar la entrada y si quieren tener más chances de ganar los premios, que son Ah, increíbles, bien. pueden comprar 2 numeritos por 500 pesos. Muy bueno. ¡Ey! Muy bien. Ojo. Me parece que sí. Es para todo, para todo el ahí. público. Es ATP. ¿Es para toda la familia también el Sí. ciclo? Sí, obvio que sí. Más vale. Me sí, gusta. más vale. Buenísima la propuesta y supongo que dentro de 100 días después del sábado las vamos a tener otra vez Nos aquí. volveremos a ver. pero más vale que ¿Eh? sí. Sí, por supuesto. Así que a los oyentes la invitación ya está hecha. Este sábado, ciclo fotograma allí en Casa Fulana. Les agradecemos. Muchas gracias a ustedes La por- visita, por el diálogo. recibirnos. Y bueno, Hermoso. nos Yo la estaremos pasé viendo. muy bien. Entonces yo también. Me encantaría Sí. seguir charlando. ¿Quieren decir algo más? Está abierto Sí, el micrófono. obvio. Creo que eso es todo. Es un montón de. O sea, realmente estábamos muy nerviosas. Sí. No Yo se estaba notó así para como- nada. ¿Y ahora cómo están? No, mucho No, más tranqui, mejor, mucho más mejor, tranqui. mucho mejor. Pero sí, creo que eso es todo. No, bueno, gracias por este encuentro. Gracias. Bueno, No, usted. vamos a una pausa comercial y dentro de un ratito tenemos artista invitado que ya Bien. sé que anda por aquí. Ah, ya anda por acá. Anda por acá, va a haber charla y después un acústico. Es Agustín Terban, recién ya lo anticipamos, así que vamos a esa tanda. Che, musical. Sí, decime, queda muy decime. desubicado si digo que Diga. me gusta mucho el programa en el que participo. Es como un poco para subirme el ego, capaz. No sé. No, está muy bien. Si usted lo siente así, está muy bien. Pausa. Yeah. El M. Yeah. Dice. Aún no quiero ver la luz. Me queda un plus. No voy a andar por la vida temiéndole al mundo. Subí de rango, el negro tan blanco. Y aún tengo mambo, pero lo apagado lo pinto. La music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Lo mío cocina nata, 11 o 12 de la morning. Lo apagado lo pinto. La music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Lo mío cocina nata, 11 o 12 de la morning. Tengo un ángel y un diablo en los hombros, por eso en el pasado pequé de tonto. En el maíz me volví indistinto, a cuaderno y lápiz afronté el quilombo. Rapeo lento pa' que quede claro el mensaje que busco dejar en tu mente. No creas todo lo que alguien te cuente, cualquiera hablando aparenta ser fuerte. En el barrio los negros no se enseñan con la mano, pero roban si quieren comer el viernes. La poli te para si son morochitos de gorra y te faltan un par de dientes. Es incoherente, el patoa tiene más muertos que el tranza. Te mata el que tiene que protegerte, y esa mierda a mí me hizo fuerte, pero algunos los míos no le amparó la suerte. Lo apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Lo mío cocina nata, 11 o 12 de la morning. Lo apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Lo mío cocina nata, 11 o 12 de la morning. Aún no quiero ver la luz, me queda un plus. No voy a andar por la vida temiéndole al mundo. Subí de rango, el negro tan blanco, y aún tengo mambo. La UNE. Un universo. Un universo. Un universo. Un universo. Otro día me encontré con
ya no estoy en condiciones de llorarte más. Cada noche solo el pulso puede salvarme. Dame el beso. Quiero olvidarme que mi cuerpo ya no puede más. No entiendo mi vida en llamas. Es fácil. Y ya no estoy en condiciones de llorarte más. Niña, yo creo que tú exageras. El mundo está mal, pero la vida no está mal. Solo es un tema de que tienes que olvidarte. No, la vida no es mala, bebé. Tú tienes que olvidarte de él. No, la vida no es mala, bebé. Tú tienes que olvidarte de él. No, la vida no es mala, bebé. Tú tienes que olvidarte de él. No, la vida no es mala, bebé. Tú tienes que olvidarte de él. 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 Tú tienes que olvidarte Estás en la UNE. Nos vemos. Con sede Compu, con sede Conectar Igualdad Bonaerense, que llegó a la provincia para achicar la brecha digital. Compu para crear, crecer, chatear y compartir. Compu para estar conectados, cerca. Con sede más de 160.000 compus entregadas. Con C de Conectar Igualdad Bonaerense. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @LaUneOK. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221 422 3527 422 3527 o en las redes @provincia 1270. @LaUneOK. Este verano, escucha la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras y programas que mejoren las condiciones de vida de las y los habitantes de los barrios Costa Esperanza, 8 de Mayo y Costa del Lago del Partido de San Martín. Construcción de centros de salud, producción de alimentos, juvenil y primera infancia, mejoramiento habitacional, entubamiento del canal Eva Perón y saneamiento de basurales, programas ambientales, sociales y educativos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @La UNE OK. La UNE. Todo el año. La UNE. La UNE. La UNE. Primavera. La UNE. Primavera todo el año. Ready for action, nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my nigga went to do a little acting. Now that's for anyone asking. Give me one and pass 'em. Drip, drip, drop, there goes an orgasm. Now you coming out the side of your face, we tapping right into your memory banks. Thanks. So click at the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS bass? But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS bass? I like the way you move. I like the way you move. Woo, I love the way you move. I love the way. I love the way. I love the way you move. I love the way you move. Woo, I love the way you move. I love the way. Silent, the girls all paused with glee. Turning left, turning right, all they looking at me. While I was looking at them, they're on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man whore. Especially the big girls need love too. No discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks. Let me study how you ride the beat, you big freak. Skinny, slim women got the camel toe within them. You can hump them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-girlfriend, boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail. On the low, ho. I like the way you move. I like the way you move. Woo, I love the way you move. I love the way. I love the way. I love the way you move. I love the way you move. Woo, I love the way you move. I love the way. I love the way. Hey, baby, girl, don't you stop it. Come on, baby, dance all around me. You're so fine, so fine, so fine. Driving me out my mind, my mind. Oh, baby, if I could, I would just be with you, baby. Ooh, 'cause you love me and excite me, and you know you got me, baby. Ooh, I like the way you move. I like the way you move. Ooh, so sexy. I love the way you move. I love the way. I love the way. I love the way you move. I love the way you move. I love the way you move. Ooh, you're so sexy. I love the way you move. I love the way. I love the way. I like the way you move. I like the way you move. Woo, I love the way you move. I love the way. I love the way. I love the way you move. I love the way you move. Odisea Cósmica. Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Flasheala. Por la UNE. Con Edu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Avanzamos en esta tarde, falso lunes, como lo hemos denominado aquí en Odisea Cósmica, 15 minutos de las 7. Y lo prometido, hoy tenemos un invitado de lujo, teníamos muchas ganas de charlar con él, escucharlo. Se va a estar presentando este viernes allí en Ciudad de Gatos con nosotros Agustín Terbar. ¿Cómo va, Agustín? Edu, querido. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Tanto Muy tiempo? Bien. Mucho tiempo, sí, ha pasado y un poco hablábamos fuera del aire con Seba. Te conozco mucho, sobre todo de tu etapa Power Trio, se podría decir, con esa extraña forma. Corregime si me... No, es esa así. extraña forma. Digo más, vos fuiste el primero que trajo a esa extraña forma a la radio. Lo quiero decir públicamente. Mirá vos, mirá qué dato. Sí. Bueno, buenísimo. Fuiste vos, así que gracias. No, por favor, y a su vez también me alcanzaste en aquel momento que nos conocimos en formato físico, un disco que para mí es alucinante, de una banda que pasábamos en aquel momento, pero no tenía el formato físico, que es Super Piba, que ya las vamos a tener por acá. Ahí va, claro. Y vos me trajiste ese disco que para mí fue, yo que amo el formato físico de alguna manera, me encantó. Y ahora estás con proyecto solista. Esto empieza, ¿cómo se empezó a gestar entrar de formato banda a ser solista? Fue una inquietud con la que yo venía desde antes de la pandemia, desde un cachito antes de la pandemia. Veníamos laburando con esa extraña forma un montón, veníamos tocando y yo venía escribiendo canciones para la banda, pero también tenía como mucha data acumulada de muchos años de bandas y que por ahí no encajaba con lo que yo estaba haciendo. Y justo la nombraste, Pau Román, la bajista de Super Piba, por esos días también tuvo, digamos, algunas fechas como solista, ¿viste? Y eso un poco me prendió una lamparita, como que dije, hey, ¿por qué yo no estoy haciendo esto? Y estoy, ¿viste? Tengo un montón de canciones que no están en mis bandas y que podría estar haciendo como solista. Y bueno, y ahí fue como la primera vez que se me ocurrió. Después, bueno, llegué a hacer una fecha solo, con otro nombre, antes de la pandemia. Después, cuando un poco nos tuvimos que guardar y demás, ahí puertas adentro, le empecé a dar forma ya un poco más ordenado, ¿viste? Empecé a seleccionar las canciones. Empecé también a hacer la disquisición de lo que ya había pasado. Es decir, porque, ¿viste? Hay veces que vos haces canciones y que no van para tus proyectos y después como que pasa el tiempo y no sé, o ya no te representan, ¿viste? Sí. En definitiva me di cuenta que tenía que hacer cosas nuevas, así que bueno, aproveché esos meses de encierro para componer, para maquetear en casa y bueno, ya cuando pudimos volver a salir a la calle ya salí como con el proyecto casi andando, porque ya salí con un disco para entrar a grabar, así que así fue un poco la cosa. ¿Te acordás cuál fue la primera presentación solista? ¿En qué lugar? Sí. ¿Sí? La primera fue, no me acuerdo si enero o febrero de 2021, esos meses que tuvimos, que pudimos salir y que después nos volvimos a guardar, bueno. Que la que me invitó fue Nat Soule. Fue una fecha que hicimos... Le mandamos un cariño. Le mandamos un beso grande. Sí. Ella en esa época hacía el ciclo Bermú en Celaví. Y bueno, me invitó y esa fue la primera fecha que hice utilizando mi nombre, Agustín Delbarn, como solista. Así. Esa fue la primera, que fue sin banda. Bien, hay un dato que también lo hablamos y si bien ha circulado mucho, por eso te recordé esa etapa de Power Trio, voy a mencionar a un compañero de la radio, a Walter Lencina. Sí. Querido Walter. Querido Walter, un día me dice, ¿vos sabés que Agustín es cardiólogo? Digo, ¿cómo que es cardiólogo? No puede ser. Sí, me dice, porque fui a visitar a un amigo que está internado y aparece el cardiólogo y es Agustín. Le digo, no sé, porque en realidad siempre hablábamos de música, nos compartíamos música y era un dato que nunca te había preguntado. Pero es como que la música recorre toda tu vida, pero para llegar a ser cardiólogo, la actividad de estudiar medicina, también hay otro recorrido. ¿Cómo se conjugó todo eso? ¿Cómo surge también la medicina en tu vida? Me hiciste acordar esa anécdota porque lo de Walter. Claro, y yo también me sorprendí, digo, ¿no? Sí, él llegó, eso fue en el Argentino. Yo trabajaba ahí antes y estaba mi nombre entre los médicos del staff de la unidad coronaria y él me mandó un mensaje: che, Agus, ¿estás acá? Maestro. Qué loco. Un grande, Walter, le mandamos un abrazo. Está buena esa anécdota porque
No sé, a mí me ha pasado de cruzarte en alguna fecha o yendo a ver a una banda en los lugares donde se realizan fechas acá en la ciudad. Tal cual. Pero nunca me hubiera imaginado que te puedo cruzar en un hospital o en una Sería un clínica. flash. Eso sería muy Claro. Yo diría, ¿es el mismo? ¿O ¿Es no? la misma persona? Es parecido. ¿Y toda esa conjunción cómo? Y bueno, mis viejos son médicos, son cardiólogos. Y bueno, yo como que es una parte mía que es como que un poco la mamé desde chico. Ujú. Yo siempre tuve mucha admiración por ellos y por lo que hacían. Por ahí cuando mi vieja, cuando éramos chicos y no tenía con quién dejarnos, nos llevaba al laburo y bueno, esperar ahí mientras ella laburaba y estar ahí como en el ambiente, como que siempre me llamó la atención. Claro. Entonces fue como... ya lo tenía decidido estudiar medicina ya en el secundario, bastante antes de terminar, ¿viste? Y bueno, y fue algo bastante paralelo a lo que fue la música, en realidad, porque yo arranqué a tocar la guitarra cuando tenía 15, en el 2001. Para esa época ya sabía que iba a estudiar medicina, estaba casi seguro, lo terminé de definir por ahí. Así que fueron dos cosas que se desarrollaron en forma paralela, a veces más una, a veces más la otra, pero... 15 pero años así y ya te relacionaste con la música y el porqué de esa relación. Digo, empezar a tocar la guitarra, ¿cómo surge? ¿Cómo mamaste todo eso? La música en casa estaba por parte de mi viejo, sobre todo. Él se juntaba con los amigos en casa y escuchaban música en el equipo de música de mi viejo, unos parlantes enormes y a todo volumen, y a mí ya me llamaba la atención. O sea, los primeros recuerdos que tengo de la música es de escuchar las cosas que escuchaba mi viejo con los amigos y de... O sea, de hacer una escucha bastante activa, digamos, qué sé yo, yo era chico. Sí. No sé qué tendría, ¿viste? 5, 6, 7 años, algo así. Y me acuerdo, ponerle, no sé, escuchaba en el disco Selling England by the Pound de Genesis. Y no sé, me acuerdo, hay melodías de la guitarra de Hackett que las recuerdo de esa época, ¿entendés? De decir, uy, ¿qué es esto que está sonando acá? Me gusta esto, me interesa, ¿viste? Te despertaba algo. Claro, ya me despertaba algo. Después empecé a tener los gustos musicales propios a medida que me fue interesando cosas que veía en la tele y por ahí, ¿viste? Le decía a mi viejo, che, me gusta esto, me interesa lo otro. Y así fue pasando. Y bueno, un buen día, haciendo la mímica de la guitarra mientras escuchaba música en mi casa, mi viejo me dijo, bueno, podrías probar un poquito por ahí a ver qué pasa. Ay, qué bueno. El mensaje fue algo así como, ya sé que te voy a regalar para Navidad o algo así. Claro. Y bueno, después vino una guitarra y... Habilitó. Y así fue. Es como que, claro, ahí abrió un camino, ¿viste? Que no sé, a mí me interesaba, pero lo tenía medio guardado. Che, ¿y otra banda que recuerdes de esa época de la niñez? De esa música que sonaba ahí en tu casa, tu viejo reunido con sus amigos, que te haya volado la peluca o que hasta el día de hoy la escuches, no sé. La grasa de las capitales de Serú. Ahí va. Que es un disco que escucho hasta el día de hoy, que creo que es el mejor de Serú y uno de los mejores del rock argentino. Ese sonaba muchísimo en casa. ¿Y tocás alguna de Serú? ¿Te animaste? Sí. ¿Sí? Con Cinemática, que era una banda anterior que tuve, hicimos, a ver, dejamos hacer memoria. De ese disco hicimos Perro Andaluz, una vez. Hicimos San Francisco y el Lobo. Y una vez hicimos Noche de Perros también. Che, tranquilos los temas que tocan. Que tocaban. No, lo que estudiamos para esos shows. Qué bueno. Y también estuviste, ahora que se hace, bueno, el viernes ahí competís un poco, La Plata canta a Lali, vos estuviste en el ciclo La Plata canta a Charlie. Claro. Bueno, justamente eso me reencontró con un montón de música de esa época. De las canciones que hicimos de Serú también. Hicimos Canción de Hollywood, que está en ese disco. Claro. Con Víctor Amoresano. Bien, y a su vez pensaba, ¿no? En toda esta carrera solista que comienza no hace tanto, pero ya son unos años, te vas rodeando de un montón de referentes musicales de la música, digo, independiente de aquí de la ciudad. No sé, Leticia Carelli, claro. Pablo Amarillo, vos corregime un poco. ¿Y eso cómo lo ves? ¿Cómo surge? ¿Cómo se transita? Bueno, para mí eso es algo muy, muy lindo que fue pasando en estos años, porque mucho de estas personas que nombrás y de algunas otras... Sí, me quedan muchos fuera de lista. Son referentes míos, han sido referentes.
Y de repente en algún punto me encontré con que, no sé, era gente que yo iba a sus shows, que voy a sus shows actualmente, y de repente te das cuenta de que ellos también te conocen a vos y que vienen y te dicen, che, qué bueno esto que hiciste o esta canción que sacaste, y es como un mimo. No sé, me pasó el otro día con Kubilai, ponele. Uy, qué bien. Kubilai es mi ídolo. Y también lo fui a ver y me dijo esto, viste, che, esta canción que sacaste, qué bueno. Y yo estaba como así, viste, bueno, gracias. Bueno. Sí, es un reconocimiento lindo al laburo que hemos hecho en estos años. Digo, hemos hecho porque me presento como solista, pero obviamente hay todo un equipo laburando conmigo y ahora te vas a estar presentando este viernes en Ciudad de Gatos en formato banda. En formato banda, sí. ¿Quiénes te acompañan, Agustín? Bueno, vamos como trío, ya que estamos hablando de los tríos, ahora vuelvo a esa formación. Vamos con Mati Belanich en bajo y con Maxi Jacín en batería, y vamos a tener algunos invitados también. ¿Se puede anticipar algo? No. Bueno, Super Pivo va a estar presente. Ah, mira Edu, mirá, a vos que... No me lo tengo que perder. Y no. Tenés, sí, ahí, es una cita obligada, directamente. Sí, obvio. A mí, cuando vi ahí en tu perfil de Instagram, que aparece, así, pues, nos conocemos, de cruzarnos, de acá de la radio también, pero viste que siempre hay cosas que te perdés de los artistas. Vi que tenés un feat con Leti Carelli. ¿Cómo llegás a esa conexión? Porque, no sé, los veo como muy lejanos musicalmente. Es una opinión muy personal igual, ¿eh? Bueno, mirá cómo fue. Yo no tenía trato con Leti, ¿viste? Nunca nos habíamos visto. Y cuando estábamos produciendo esa canción, que es la última que salió, que es Muy Mal de la Cabecita, lo estábamos laburando con Mati Olmedo en su estudio, en el Zumbido. Y el estribillo que yo lo cantaba con mi voz, a él le gustaba cómo estaba con mi voz, y yo le decía que yo originalmente lo había pensado para una voz femenina, por el registro y por el timbre que yo estaba buscando. Y la referencia que le di es una voz similar a la de Hilda Lizarazu. Yo me imaginaba ese color, ¿viste? Y Mati al toque me dice, Leti Carelli. Le digo, ¿quién? Y yo no la tenía tan escuchada en ese momento, ¿viste? Y me dice, mirá, escúchala. Y nos pusimos a escuchar y le digo, sí. Es esta voz, es exactamente esta voz. Y me puse a escuchar las canciones, o sea, después de eso la escuché un montón a Leti, y bueno, la invitamos y se copó y estuvo buenísimo. Gran artista. Tremendo. Enorme, Leti es una genia. Y la canción es maravillosa la que hicieron. A mí me encantó también. Y es verdad esto que vos decís. Me quedé un poco sorprendido, digo, bueno, vamos a escucharla, vamos a darle una oportunidad. Porque sí, no sé, se me ocurría que podían estar como en otros lugares. Pero vos lo explicaste recién muy bien. Estaba buscando un timbre de voz acorde para ese tema. Qué bueno que. Y ahí el oído, ¿no? Del productor también. Hay una buena recomendación. El oído y la cabeza de Mati Olmedo. Ahí va. Yo creo que es uno de los productores más completos de La Plata y alrededores, porque es un tipo que hace todo. Así como estas recomendaciones, también te arma la maqueta, te graba instrumentos, ¿viste? Sí, la verdad que la pegó con ese y con unas cuantas cosas más. Se puede decir que da placer laburar con Matías. Sí, la verdad que sí. Con Mati hicimos todos mis discos hasta ahora como solista. Qué bueno. El disco que viene, que va a salir este año, también lo hicimos con él. Así que bueno. Bien. Y esto fue en pandemia. ¿Vos te presentaste o fuiste elegido, contame bien, en el primer festival de la canción popular? Es el primer festival de la canción argentina. Argentina. Sí. ¿Cómo llegás ahí? ¿Te eligen? ¿Era un concurso? ¿Cómo fue? Yo te vi por Canal 7, por la televisión pública. Mirá que claro. bien. ¿Sí? Una locura. Esa fue una convocatoria que me llegó para el festival. Un festival de canciones propias o de canciones de autor, digamos, que eso fue en 2021 y era la tercera edición del festival. El festival arrancó en 2019, en 2020 la hicieron virtual y en 2021 ya la abrieron otra vez con presencialidad. Y ese año se hizo en el Teatro Astral. Y bueno, yo acababa de sacar RC, que era fue mi primer canción como solista, o la estaba por sacar, me parece, y bueno, mandé la canción. Y después medio que me olvidé, porque la convocatoria fue larga, ¿viste? Pasó mucho tiempo. Entonces cuando me hablan para
para decirme que había quedado, yo medio que no me acordaba, ¿viste? Entonces digo, uy, pero pará, ¿de qué canción te mandé? Y qué sé yo, después, claro, rebobiné y dije, uy, sí. Y aparte todo por teléfono me empezaron a tirar, bueno, y la vas a cantar en el Teatro Astral con la banda del festival. Y yo como que, en el Astral, y vas a salir por la tele. ¡La tele! Y todo eso. Era un montón. Sí, en ese momento era un montón. A una hora, o sea. ¿Y cómo fue esa experiencia, Agustín? Fue hermoso. Ya pararse en el teatro vacío, en el escenario y mirarlo, el Teatro Astral es hermoso. Yo nunca había ido hasta ese momento, pero sí lo tenía muy presente porque sobre todo porque hay un disco, un pirata de Invisible, que creo, no sé si no salió medio oficializado, pues sí, creo que sí. Pero yo lo tenía como pirata y que había sido ahí en el Astral. Y fue mi primer pensamiento, o sea, cuando me paré dije, acá estuvo Invisible, acá mismo. Y así que bueno, nada, fue un flash, la verdad. Decías que se viene nuevo disco, ¿para cuándo más o menos? El disco lo estamos pensando para agosto. Bien, por ahí. Falta poco. Antes vamos a sacar una canción, un adelanto. Está muy bien. ¿Algo se puede anticipar de ese adelanto? Sí, claro. De hecho, la canción de la que hablábamos hoy, Muy mal de la cabecita, es el segundo adelanto del disco. El primero fue Emma, que es la canción anterior que salió. Hermosa Emma, esa canción. Es muy linda. Gracias. La verdad que estás contando historias, además. Bueno, el disco en sí es una historia que como que nuclea, digamos, como varias canciones de una época. Y esta próxima canción que va a salir se llama 5 minutos y sale el 25 de abril, ahora, en nada. Me gusta eso. No lo puse ni en las redes, así que lo estamos anunciando por acá primero. ¿Qué onda el concepto de los 5 minutos? No sé, porque ¿sabes por qué? Te pregunto, porque siento que estamos viviendo de una manera tan acelerada que a veces capaz que no tenemos ni ese tiempo para tomarnos 5 minutos y pensar las cosas, o no sé, tomarnos el tiempo de ese ratito como para tomar alguna decisión. No sé, se me fue para ahí. Dijiste 5 minutos y lo relacioné con lo acelerado en que estamos viviendo en estos tiempos. Es que es algo que pasa eso, que a mí me pasa mucho. Y es como vos decís, a veces cuando puedes meter esa pausa, decir, bueno, pará, vamos a pensar un poquito más esto que nos está molestando, esto que nos tiene como medio afligidos, y como que de ahí sale una respuesta un poco más saludable. La canción en sí es una conversación que nunca tuve. O sea, una que hubiera querido tener pero que nunca tuve, y que se desarrolla en un auto, y justamente quien relata le pide a la otra persona 5 minutos para pasar en limpio algunas cuestiones. Uy, me encanta. Así que va por ahí la cosa. Bastante fuerte, te digo también, ¿no? Sí. Esta idea, cuando vos hablabas, Seba, perdón, me hizo acordar que hace muchos años había una publicidad que decía, me tomo 5 minutos, me tomo un té. Sí, me acuerdo. Pero estaba bueno lo que decía, ¿no? Porque es esa posibilidad dentro de tanto. A ver, bajemos un cachito, nos podemos escuchar, o me puedo escuchar, ¿no? Y aparte, no sé, me dejaste pensando, digo, cuántas conversaciones, ¿no? Que dejamos ahí en el tintero o por empezar y que nunca se dieron, sea con una pareja, un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, y mirá qué loco que lo llevaste, lo pusiste, lo escribiste eso. Bueno, ¿existe la persona con la que no tuviste la conversación? Perdón, pero ya me intrigó demasiado. Sí, claro que existe. Sí, sí. Bien. Perfecto. O sea, hay una inspiración en... Me encanta. Sí, es que son también formas terapéuticas de... O sea, es una forma de qué hacer con esas conversaciones no tenidas. Wow. Que esto... Una vez lo hablé con un amigo en común con esta persona, y hablábamos de esto, ¿no? De las... Viste que están las conversaciones imaginarias que uno tiene. Sí. Que no sé, algunos más, otros menos, pero a mí me pasa de que, no sé. Sí. Sé que me voy a encontrar con alguien, o me encontré con alguien y es, tendría que haberle dicho esto, o vamos a hablar de tal o cual cosa y yo le voy a decir esto y me va a decir lo otro, bueno. A veces es perdón que interrumpa, Agustín. A veces es una buena manera de esas conversaciones para resolver cuestiones, ¿no? Es como cuando estás muy enojado, ¿no? Vos podés, yo le diría tal. Sí. Es probable que en ese encuentro puedas decir cosas más piolas y no el enojo. Totalmente.
Sí, muchas veces. Un ejercicio, digo, propio. Sí. Digo esto, pienso esto, va. Y después paro y en esa conversación puedo tener algo más armónico. Es que desde el enojo probablemente termines rompiendo algo todo, ¿no? Y muchas veces el que se enoja pierde. Bueno, ese dicho es real. Y el que no está enojado es Pablo Di Benedetto, que dice: Capo dice? Aus, te saluda así, Capo Aus. Y después nos escribe Gonzalo Pablo Morel. es mi primo. Ah, un abrazo grande, es mi ahí primo, va. hermano del alma. Saludos. Qué grande. Y otro oyente, Gonzalo Morel, que escribe acá y participa, aprovecho, porque Bien, tenemos sorteo de la tenemos choricería. sorteo de la choricería el viernes. Dice: quiero participar por el premio de la choricería. Perdón, de la... No sé por qué puso roquería. Y porque habrá escuchado otro. Fuera de órbita. Sí, está bien, escuchar el programa anterior, pero dice: hola chiques, les felicito por el programa. Mis tardes son mucho más lindas con su compañía. Wow. Bueno, gracias. Muchos saludos a qué bien. Gonzalo. Y sí, bueno, se sumó acá a la charla que estamos teniendo con Agustín, sin duda. Agustín se presenta, le contamos a la oyentada, este viernes. ¿A partir de qué hora, Agustín, más o menos? A partir de las 21 horas. Bien. La otra banda que te va a acompañar, que va a estar... Es Mañana mi coche explotará. Bien. Es en Ciudad de Gatos y la invitación ya está hecha. La invitación está hecha. Bueno, les esperamos. Después de esta fecha nos vamos a guardar por un tiempito en La Plata. Bien. Nada, hay anticipadas a precio popular que las consiguen escribiendo al Instagram por mensaje privado al Instagram de Mañana mi coche explotará. Es MMCE. Y bueno, si no en puerta también va a haber y va a estar muy lindo. Bueno, Agustín, muchas gracias por estar aquí en la radio. No lo estamos despidiendo, ¿eh? No, estamos ya despidiendo, lo sé. le contamos a la oyentada de esta charla que queríamos tener y dentro de un ratito nos haces unas canciones en formato acústico. ¿Cómo no? Bueno, gente, vamos a una pausa que esto recién comienza. Cago por el club y me dicen wow. Miran por otro lado, sienten la presión. Cago por el club y me dicen wow. Y tengo su guacho bailando like bows. Cago por el club y me dicen wow. Miran por otro lado, siento la presión. Cago por el club y me dicen wow. Y me dicen wow. No tengo la cinta, conocen mi cara. Con un piquete que te dice que soy la para. Mamá, estoy en alta, muchas cosas caras. Una que me odia y otra que me ama. Ella me prende vela, no es ninguna santa. Dice que a mí no me cree porque soy un chanta. Estoy corriendo por su curva, se exploté la llanta. Está lloviendo en Benji como si esto fuese Atlanta. Ella es una cheta de capi. Paga la estadía con la Glocky de papi. Fuimos al faena para un after más tranqui. Y nos señalamos antes de llegar al parking. Cago por el club y me dicen wow. Miran por otro lado, sienten la presión. Cago por el club y me dicen wow. Y tengo su guacho bailando like bows. Cago por el club y me dicen wow. Miran por otro lado, siento la presión. Cago por el club y me dicen wow. Cuando yo les freno, ellos dicen wow. Yeah, y me siento bien. Yellow en la chain en el party set. Yeah. Ando con 100. Me ve con el gang, ven y únete. Yeah. Porque yo ando duro en el barrio. Le puse Selena a mi mami. Está con el Big Dummy Legendary. Y yo hago todo lo que es necesario. Todos los diamantes cuando voy pa'l party. Estaba doble chat y domingo G-Fan. Ella no perdona, quiere involucrarte. Una malandrona que llega sin tanto. Ella el croto y su wow. No hay competencia para ese culo. Cuando llego al show solo dice wow. Cago por el club y me dicen wow. Miran por otro lado, sienten la presión. Cago por el club y me dicen wow. Y tengo su guacho bailando like bows. Cago por el club y me dicen wow. Miran por otro lado, siento la presión. Cago por el club y me dicen wow. Club y me dicen wow. Boy. Hot dog. De Argentina RD. Acá. Acá.
no rompemos nada. Acá se une. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Este verano, escucha la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo, lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia empezaron las clases. Sí, por 5º año consecutivo comenzaron en tiempo y forma, con nuevas y mejores escuelas para las chicas y chicos que suman 215. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Acá no rompemos nada. Acá se une. ¿Por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero y te lo juro. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? ¿Por qué tiene que ser tan duro? Pues eso ahora no hace su trabajo. Me gusta que juega, tírame los fajos. Y me gustó cuando lo mire desde abajo. Te quiero como se querían antes. Cursi, Gabriel García Márquez. Salí de mi cama pa' buscarte. Me hiciste un wallet, boy, you got me. Difícil es no tocarte. Me empuja a los límites. Quiero tomar y tomarte. Soy tu fan like BTS. Lo rompiste todo en parte. What do you want me to say? Vamos a terminar en la cárcel. Viviendo en la comuna. Papi, ¿por qué te
Si yo te quiero y te lo juro. Papi, dime por qué tú tienes que ser tan duro. Si tú quieres, nos vamos a un lugar oscuro. Hay tantas cosas que no sé de ti. Quiero volverte a ver para contarte que anoche no fue suficiente. Tú no paras de sorprenderme. No importa qué dirá la gente. Contigo tuve suerte. Hay tantas cosas que no sé de ti. Quiero que sepas que quiero volverte a ver. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero te lo juro. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero te lo juro. Papi. Odisea Cósmica. Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Flasheala. Por la UNE, con Edu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio. Tramo final en esta entrega de Odisea Cósmica, falso lunes, día miércoles. Un día hermoso, no es un día de miércoles. No, por eso ¿no? dije, Claro. ¿qué día miércoles? Si Claro. no quedaba día de miércoles. Sí, está muy bien. Vale la aclaración. Claro. Nos siguen escribiendo acá Sí, al cuente. chat de YouTube. Se suma Lucas, dice saludos para todos y vayan a verlo, Agustín que la rompe. Y no se equivoca. Y también escribe Horacio y dice: recién me pude conectar, por suerte no me perdí la música. Y está en Bien, lo correcto. Está en lo correcto porque llega el final de Odisea Cósmica acústico, en vivo, aquí en la 97 UNE, Agustín Detbar. Ey, no importa lo que ves, ni lo que deba ser, ni tu opinión en esto. Los dos sabemos que la cosa no está bien y no te reconozco quién sos. ¿Quién sos? No sabes lo que querés, te desquitas con todo lo que te rodea. No te diste cuenta que me lastimaste fuerte y yo me pregunto, es hora para pedirme ahora explicaciones que sobran. Siento que quisiste hacerme un lado preso de tus demonios que no te dejan ver. Aunque te disculpes, en tus ojos sigo viendo ese odio. Sé que tengo la razón, miras para otro lado y no quieres verlo. No, no acepto tu versión, aunque lo grites fuerte, no voy a escucharte, ya es hora de que te vayas, no me hables, quiero estar sola. Oh. Siento que quisiste hacerme un lado preso de tus demonios que no te dejan ver. Aunque te disculpes, en tus ojos sigo viendo ese odio. Ese odio, no. Siento que quisiste hacerme un lado preso de tus demonios que no te dejan ver. Aunque te disculpes, en tus
sigo viendo ese odio, no. Ey, no hay nada más que hacer, aunque no quieras verlo, ya no me interesa. Si lo querías saber, acá te lo conté, ahí tenés la puerta. Un lujo, Agustín Deadband, aquí sonando en formato acústico en Odisea Cósmica. Hermoso. Le pedimos otra, obvio. Sí, más vale. Ya nos estamos yendo, pero hay lugar para la música en vivo. Bueno, vamos con Muy mal de la cabecita, que es la última que salió. A ver si llegamos a los tonos de Leti. Bueno, te tengo una fe bárbara, así que... Vamos por eso. Algo se siente mal, algo te tiene resacado. Estás limando fuerte, es tan distinto de repente. Tóxico, demencial, buscas placer donde no hay. Y es tan irónico verte así, tirando mierda sin pensar. Estás muy mal de la cabecita. Baja, tómate una pastillita. ¿Cómo fue que pasó? Estabas tenso, tan inmerso en lo que dije ayer. ¿Por qué no la cortas? Man, estás en una, no hay ninguna forma de saber si te enojaste por cualquiera o no. O te enroscaste, vos fíjate en lo que haces. Y si es la envidia que te nubla, eso es cosa tuya. Conmigo eso no va bien. Ey, estás flasheando cartoncitos. Baja, salgamos un ratito. Estás muy mal de la cabecita. Baja, tómate una pastillita. Estás muy mal de la cabecita. Baja, tómate una pastillita. Estás flashando cartoncitos. Baja, salgamos un ratito. Increíble. Y nosotros, Seba, nos despedimos hasta mañana a las 18 horas. ¿Te parece? Sí. Hay mensajes, contamos. No, mandan fuego, se copó mucho la gente, Temardo, cómo canta este pibe, la puta madre, y Bien, así sí. Bien ahí, bien ahí. Cierre Gracias. entonces hoy en Odisea Cósmica con Agustín Deadband. Muchas gracias por haber venido, Agustín. Y lo Gracias a mejor. ustedes. Y este viernes vamos a estar allí en Ciudad de Gatos. Desde las 21 pedimos las entradas. Las entradas las pueden adquirir ahora mismo. Le escriben al Instagram de Mañana Mi Coche Explotará. Sí. Siempre me cuesta la sigla. MMC, el Instagram de los chicos. Ese flyer que metieron. Es espectacular. Pa, qué laurito. Es muy bueno. Hermoso. De los mejores flyers que he tenido. Sí, ¿en serio? Pero Sí, es muy lindo. Sí, ahí está. Sí, ahí está lo pueden buenísimo. ver los que están viendo por YouTube. Si no le contamos, es un auto encendido a fuego entre una mano femenina, ¿no? Un escarabajo, ¿no? Es un, sí. Me encantó el flyer. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Agustín, ¿te podemos pedir una última para despedirnos? Sí, es claro. Mucho. Muchas gracias. A ustedes.
Bueno, esta se llama Marcos. ¿Te acordás de aquel día en el tren cuando me asusté? De mi cara te estallaste de risa. Todo estaba bien, tan simple como es. Cuando vos querés, tanto tiempo atrás parece mentira. Miro tu foto y no lo creo, aún me parece joda que todo esto esté tan lejos. Lejos como los días en que lo nuestro era indestructible. ¿Te acordás? Era tan fácil como hacer un chiste. Una mirada, un mensaje de texto, un inodoro funcionando, es un tsunami justiciero. Te escribí una vez y te estallaste de risa. Me encantaba verte reír, más si era por causa mía. Eso ya no es así, aunque nadie lo crea. De nada sirve quedarse mirando esta imagen vieja. Si me dejaste más que claro que pa' vos ya fue todo. Me duele pero pienso que este asunto ya está roto. Lejos quedaron las juntadas con los pibes. Recuerdo muy bien, eran los días más felices. Cuando escrachamos la pared con aerosol, qué tremendo. Hoy todo está para atrás, hoy siento que te pierdo. ¿Te acordás de aquel día en el tren cuando me asusté? De mi cara te estallaste de risa. Ey, todo estaba bien, tan simple como es. Cuando vos querés, tanto tiempo atrás parece mentira. Pero entre más lo pienso, más me gana la rabia. Si te escucho y parece que no te haces cargo de nada. Me tirás el bardo a mí, pero sabes que es más complejo. ¿Cuánto hace que no te preocupás por mí y yo que ni me quejo? Ya no recuerdo la última vez que me preguntaste por mis cosas. Cuando quise contarte algo no me diste ni la hora. Te crees superior, siempre arriba, tan soberbia. Todo siempre gira a torno a vos y eso me enferma. Ya no me hablabas cuando el mundo se fue al carajo. No fuiste capaz ni de decirme feliz cumpleaños. Poco tiempo después un día me buscaste. Solamente lo hiciste porque me necesitaste. Y obviamente yo salí corriendo a darte una mano. Lo sabes bien, yo no puedo evitarlo. Cuando pasó la tormenta confirmé que era cierto. Si ya no te sirvo, a vos te importa un cuerno. ¿Te acordás de aquel día en el tren cuando me asusté? De mi cara te estallaste de risa. Todo estaba bien, tan simple como es. Cuando vos querés, tanto tiempo atrás, parece mentira. ¿Te acordás de aquel día en el tren cuando me asusté? De mi cara te estallaste de risa. Ey, todo estaba bien, tan simple como es. Cuando vos querés, tanto tiempo atrás parece mentira. Ey, ¿te acordás de aquel día en el tren cuando me asusté? De mi cara te estallaste de risa. Todo estaba bien, tan simple como es. Cuando vos querés, tanto tiempo atrás parece mentira, nena.